Proverbios 34. En Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y, si lo sabes, el nombre de su hijo. Este es un verso muy poderoso porque, por un lado, los judíos rechazaron a Yahushua por decir que es el hijo. Pero la escritura en el Antiguo Testamento, que ellos dicen creer, dice cuál es el nombre del hijo. El que ellos rechazaran que Yahweh tiene un hijo, estaban rechazando lo que dice la misma escritura. Estamos. Yahweh mismo les había preguntado cuál es el nombre de mi hijo. Llega el hijo y lo matan. No, no tiene hijo. Entonces, Yahweh mismo les está diciendo cuál es mi nombre y el nombre de mi hijo, si lo sabes. Si fuera prohibido pronunciar el nombre, razón por la que los fariseos no lo pronuncian y prohíben pronunciarlo, tanto así que hoy en día dicen es que el nombre se les olvidó, el nombre ya no se sabe. Porque Yahweh nos va a preguntar, nos estaría tentando a pecar. Y Yahweh no tienta a nadie, como cuando le dijo a Pedro, coma. ¿Quién? Dice, ¿quién hizo todo esto? ¿Cuál es su nombre? Los fariseos dirían, es prohibido mencionarlo. ¿Cómo se te ocurre preguntarme, Elohim? Si nos preguntas porque debemos saberlo. Si nos preguntas porque es una obligación nuestra conocer quién es nuestro creador. Y no solo al creador, también quién es su hijo. Y es importante saber su nombre. Por algo dice, ¿cuál es su nombre? Porque es a través del nombre del hijo que recibimos la salvación. Porque a él le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yahushua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es soberano. Entonces, si el nombre no importara, ¿por qué aquí lo pregunta? Si Yahushua fue rechazado por los fariseos por decir hijo, ser hijo, ¿por qué aquí dice cuál es el nombre de su hijo? Entonces, los fariseos estaban en otras con respecto al nombre del Padre, y hoy en día los cristianos están en otras con respecto a la importancia del nombre del Hijo. Por eso Yahweh pregunta a los judíos y a los cristianos, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Sí lo sabes. Y esta pregunta la mayoría de la gente lamentablemente la fallaría porque piensan que no importa. Así les ha dicho Satanás. Entonces esto está aquí muy claro. Recuerden que en hebreo, ¿quién se pronuncia mi? Entonces, mi, Alá Shamaim, ¿quién subió a los cielos? Después dice, y descendió. ¿Quién subió a los cielos y descendió? Después dice, mi, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Ahí dice Ruach. ¿Quién enseñó el Ruach? ¿Quién encerró la Ruach en un puño? El primero y el último, mano derecha, mano izquierda. Yahushua vino y entró el espíritu en él, como si fuera el espíritu encerrado en un puño. ¿Quién encerró el espíritu en un puño? Mashiach. Yahweh a través de Mashiach. Y después sigue mi. Entonces dice cuatro quién. ¿Quién? Y mi representa al primero, Yahushua, porque es Yahushua quien nos lleva a conocer al Padre. ¿Quién es el Padre? Vuelva a ver a Yahushua. ¿Estamos? Entonces la palabra quién hace alusión a Yahushua. Desde que está preguntando quién hizo esto, quién hizo lo otro, está diciendo Yahushua. La palabra. Dice mi 4 veces porque Yahushua vino en el 4º milenio. Mi 4 veces. Hablando del Mesías primero, que vino en el 4º milenio, ¿quién nos enseña al Padre? ¿Quién es como el Padre? Después de esos 4 mi, dice 2 ma. Así como mi representa la primera venida, ma representa la segunda venida. Porque el último responde el qué, para dar entendimiento. El primero responde el quién, para dar sabiduría. Para que sepan quién es el Padre. El último para que entiendan qué hace el Padre. O por qué hizo el Padre lo que hizo y hace, etc. ¿Está claro eso? Entonces, primero y último, sabiduría y entendimiento. Mi y ma. ¿Quién y qué? Entonces, Yahweh está poniendo mi. 4º milenio viene Yahushua. Después dice ma. 2 milenios más, 2000 años, 40 jubileos, para que se presente el último que es como ma. Entonces dice 4 mis, 2 más, los 6 milenios representan. Después al final, ma shemo, uma shem benu ki te da. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuál el nombre de su hijo? Si lo sabes. ¿Estamos? Si es que lo sabes. Entonces, en la misma pregunta, Yahweh nos da la respuesta, sorprendentemente. Por un lado, porque ya dijo mi y ma, y eso se entiende primero y último. Pero la pregunta es el nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre de mi? ¿Cuál es el nombre de ma? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si vemos esto, tenemos que ma es 40, más 40, tenemos 80, más 300, 380, más 5, 385, más 6, 391. Aquí tenemos las mismas, más una vav, ¿verdad? Entonces, más 6, 397. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Cuando vemos el nombre de Mashiach, Yahushua, 10, 5, 6, 370, lo sumamos y da 391. Entonces, Mashemo, mismo valor numérico de Yahushua. ¿Cuál es su nombre? Yahushua. En la pregunta está la respuesta. ¿Estamos? Y si lo sabes, para confirmar, porque con 2 testigos se confirma toda verdad, 2 o 3 testigos. Y si lo sabes, como ya hemos visto, hay 2 formas de escribir el nombre. Y esas 2 formas confirman cómo se pronuncia. Porque la otra forma en la que aparece este nombre es con una vav aquí, para confirmar que es Shua. Entonces hay que agregarle 6 aquí. Y si le agregamos 6, 397. Y Yahushua con una vav representa la primera venida. Yahushua con 2 vavs
la segunda venida. ¿Estamos? Ambos se pronuncian Yahushua, por si algo. Y fue así con dos Vavs como lo puso Yitzhak Kaduri, que él dijo que Yahweh le reveló que era el nombre del Mesías. Aunque en YouTube ponen, le reveló que era Jesús el Mesías. No. Yahushua fue el nombre que se le dio a Yitzhak Kaduri. No fue Yeshua, no fue Yahshua, no fue Joshua, no fue Isa, no fue Jesús, no fue cualquier otro. Fue este el nombre con dos Vavs, incluso, que se le dio a Yitzhak Kaduri como el nombre de Mashiach. Y repito, eso representa la segunda venida. Ambos aparecen en la escritura. El más común es con una Vav. Pero el hecho de que aparezca aquí también este número nos indica que este nombre representaría la segunda venida, por ende la venida del último, que Yahushua dijo que viene con un nombre nuevo. Un sacrificio, dos sacrificios, porque la Vav representa un clavo. El primero como hombre, segundo como hijo de hombre, porque la Vav representa un hombre. Entonces, Mashemot 391, ¿cuál es su nombre? Yahushua. ¿Y cuál es su nombre? Yahushua, su hijo. Pero curiosamente su hijo lo dice después del segundo. Benú es Bet Nun Vav. 52 más 6, 58. Mismo valor numérico de Noah, porque el hijo del hombre, su hijo, es como Noah, porque los días del hijo del hombre serían como los días de Noah. Entonces la segunda venida conectada con Noah, porque el último es como Noah. La venida del hijo del hombre como los días de Noah. 58. Y al revés, Gen, favor. Entonces el favor se va a manifestar a través del último, cuando viene como el hijo del hombre, para enseñar el nombre de Mashiach, el cual se preguntan quienes lo quieren conocer. Si sumamos Benú Ki te da, nos da 562. Si sumamos 562 nos da 13, que es el valor numérico de 1. Unidad, que es el primero y el último son 1. Nos hacen 1 con el Padre. Obviamente 3 más 1 es 4 y 3, 91. Si sumamos los números tenemos 13 y después 4. Entonces, curiosamente con esto llegamos al mismo número que con esto. Al 13, que es la unidad del Padre, que hace a través de Mashiach. Y al 4, que es la raíz del nombre Yahushua. Cuando sumamos 3, 9 más 1, 13. Y sumamos 3 más 1, 4. Estamos. Entonces Yahushua, para llegar a la raíz del número de 391 sería el 4. Igual que es la raíz del número de Pesach, que fue cuando él murió. E igual que es la raíz de su hijo, si lo sabes. Este nombre así con dos Vav solo se utiliza con Yahushua hijo de Nun. Y Yahushua hijo de Nun, en lo que respecta a genético, es el antepasado del último. Entonces, Proverbios 34 pregunta cuál es el nombre del padre y el nombre de su hijo. Y en la misma pregunta da la respuesta del nombre del primero y el último. Principalmente el primero.